Bien. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y sus estructuras anexales principales, como la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula. Cada día una persona consume alrededor de 2 litros de agua y alimento. Durante el tránsito de estos alimentos a través del estómago y el intestino delgado, se producen las principales modificaciones asociadas con la digestión, que son la absorción y la solubilización. La mayoría de estos líquidos y sustancias nutritivas que se absorbieron, se absorben sobre todo en la pared del intestino delgado y otras pequeñas en la pared del intestino grueso. El alimento del tubo digestivo hace que otras sustancias dentro del tubo digestivo, como las mucosidades, bacterias, células descamadas y pigmento biliar, hace que se puedan formar Como dijimos que la mucosa era parte para la reabsorción de nutrientes y la formación de heces, la mucosa digestiva cumple muchas funciones en su papel de interfaz del organismo en el organismo y medio ambiente. Entre ellas está la secreción, absorción y la barrera de protección que tiene. Vamos a hablar un poco acerca de la secreción. La secreción es el revestimiento del tubo digestivo cuando secreta enzima digestiva, ácido clorhídrico y mucina y anticuerpos en sus sitios específicos. La absorción, esto significa la absorción de nutrientes, es donde el epitelio se encarga que la mucosa absorba sustratos metabólicos, por ejemplo, que las vitaminas, agua, electrolitos, etcétera, para esenciales para el funcionamiento del organismo. Y la barrera. La barrera es la que sirve para impedir la entrada de sustancias nocivas y antígenos al organismo. Y también genera, me estaba olvidando que también genera protección inmunitaria, que es la primera línea de defensa que tiene el organismo. Ahora vamos a hablar de la cavidad oral o cavidad bucal, como está en el libro. La cavidad bucal o oral se divide en un vestíbulo y en una cavidad propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que hay entre los labios y la mejilla y los dientes. La cavidad oral o bucal está detrás de los dientes y sus otros límites son hacia arriba al paladar duro y el paladar blando, hacia abajo la lengua y el piso de la boca, y hacia atrás el istmo y la fauces, es decir, la entrada a la orofaringe. La cavidad oral está tapizada por 3 mucosas, que es la mucosa masticadora, la de revestimiento y la especializada. La masticadora es la que se encuentra en las encías y paladar duro. Esta posee un epitelio estratificado, plano y queratinizado. Y en algunas regiones para queratinizados. Este epitelio se parece al de la piel, pero no posee el estrato lúcido. La lámina propia subyacente se compone de tejido conectivo laxo y denso en esta mucosa masticadora. En la mucosa de revestimiento se encuentra en la región de los labios, mejillas, superficies alveolares y porción anterior de la lengua y paladar blando. Esta está tapizada por el epitelio queratinizado. Está compuesta por 3 extractos. Está el espinoso, el superficial y el basal. Vamos a hablar de la mucosa especializada. Esta se encuentra en la región posterior de la lengua, donde están las papilas y los corpúsculos gustativos que generan la sensación gustativa,
por estímulo químico. La cavidad bucal posee glándulas salivales, están las mayores y las menores. Vamos a hablar un poquito de las mayores. Las glándulas salivales mayores, está la glándula parótida, la submandibular y la sublingual y las sublinguales. Entonces vamos a hablar de la glándula parótida, que es la más grande de estas tres glándulas. Esta está ubicada en la región infratemporal de la cabeza. Su conducto de excretor o el conducto de parotidio de Stinsey desemboca en la papila carotidia, una pequeña eminencia que está de la mucosa yugal que está enfrente del segundo molar superior. Ya, la glándula submandibular. Esta está ubicada en el triángulo submandibular del cuello y su conducto excretor es el conducto de Wharton o submandibular. Este desemboca en unas pequeñas prominencias carnosas como la carótula sublingual, a cada lado del frenillo lingual en el piso de la cavidad bucal. La glándula sublingual está ubicada por debajo de la lengua en los pliegues sublinguales del piso de la cavidad bucal. Estos tienen varios conductos pequeños excretores que se unen al conducto submandibular y otros desembocan de forma más independiente en la cavidad bucal. Ahora vamos a hablar de las glándulas salivales menores. Estas se encuentran en la submucosa de la cavidad bucal y desembocan directamente en los conductos cortos, y se denominan así por su ubicación. Es decir, aquí se encuentra todo lo que son las glándulas bucal, la vía lingual y palatina. Continuaremos explicando. La lengua es un órgano muscular estriado, impar, inmóvil, revestido por una mucosa especializada asociada con la sensación del gusto. Como pueden observar, en la base tiene una forma en forma de V y tiene acá donde se sitúan las papilas gustativas, que son las papilas caliciformes, fungiformes, foliadas y filiformes. Se generan sensaciones gustativas por medios de estímulos químicos y estos estímulos son los sabores con los que podemos percibir el dulce, salado, amargo, ácido, umami. Umami, que significa en japonés sabroso o gustoso. En la superficie dorsal de la lengua es donde encontramos las papilas. Entonces empezaremos a describir la papila filiforme. Las papilas filiformes son las más pequeñas, pero también son las más abundantes. Como podemos ver en la figura, son proyecciones cónicas, como lo ven, así alargadas, de tejido conjuntivo tapizadas por un epitelio plano queratinizado y tienen una función mecánica. No tienen corpúsculos gustativos. Continuando, hablaremos de las papilas fungiformes. Las papilas fungiformes, como su nombre lo dice, tienen forma de hongo o seta, mira, y están revestidas de epitelio plano estratificado. De la superficie dorsal de estas papilas se hallan los corpúsculos gustativos. Las papilas calciformes tienen una forma muy característica, que es una forma de copa, y está justo delante del surco terminal. La lengua tiene de 8 a 12 papilas y están rodeadas por un surco donde hay un epitelio plano estratificado. Contiene numerosos corpúsculos gustativos y se caracteriza por tener una particularidad muy importante, que están presentes las glándulas salivales linguales de von Eber y donde vacían su secreción serosa en la base del surco. Ahora hablemos de las papilas foliadas. Son crestas bajas, paralelas y son separadas por una hendidura. Esta, a diferencia de las otras, si se fijan, tiene una forma característica como una torrecita. Se producen en los bordes laterales de la lengua y también presentan corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos o botones gustativos son encargados de la percepción del gusto y presentan tres tipos de células, que son las neuroepiteliales, que son las sensoriales, las células de sostén y las células basales. Las células neuroepiteliales sensoriales son las más numerosas,
del receptor del gusto. Se extienden de acá desde la lámina basal, miren acá están las células sensoriales, se extienden desde la lámina basal hasta donde empieza el poro gustativo, donde se emiten las microvellosidades. Estas son las microvellosidades. Y hay un recambio celular que es de 10 días a las células de sostén. Las células de sostén son menos abundantes en la membrana basal hasta el poro gustativo y no hacen sinapsis. Contiene igual microvellosidades. Las células basales son las más pequeñitas en la porción basal, fíjense, son las de aquí abajo, esas rosaditas. Y junto a la membrana basal son los citoblastos encargados del recambio y de la proliferación celular. En nuestra siguiente imagen vamos a poder observar igual los corpúsculos gustativos, pero histológicamente podemos ver cómo las células sensoriales tienen un núcleo redondito y las células de sostén tienen su núcleo más alargado. Y las células basales son más pequeñitas, como dijimos. Miren que se encuentran aquí. Y acá arriba está el poro gustativo y es donde se emiten las microvellosidades. Un dato curioso que quería decirles es, por ejemplo, ¿sabían por qué las mujeres podemos sentir mejor los sabores? Es porque tenemos mayor cantidad de papilas gustativas. Es lo que acabamos de hablar sobre las papilas gustativas, que es muy importante. Ahora, la inervación. Vamos a hablar de la inervación de la lengua. La sensibilidad general, 2/3 anteriores están dados por el nervio trigémino, un tercio posterior por el glosofaringeo y vago. La sensibilidad gustativa está dada por 2/3 partes anteriores por la cuerda del tímpano, que es una rama del facial, y 1/3 parte posterior por el glosofaringeo y vago. La inervación motora, que está dada por el par craneal número 12, que es el hipogloso, y la inervación vascular y glandular, que está dado por el simpático y parasimpático. También vamos a hablar sobre las amígdalas linguales. Las amígdalas linguales, ¿qué son? Son acumulaciones de tejido linfático y que están ubicadas en la base de la lengua. ¿Sabían ustedes que cada lengua es única? Que debería utilizarse, de hecho, como un elemento de identificación, igual que las huellas dactilares. Así que por eso hay que cuidar, mantenerla siempre limpia y no ponerla por eso es que dicen, ¿no?, que a veces pierden la sensibilidad de la lengua, ¿no ves? Porque uno le pone a mucho caliente, frío, bruscamente, y por eso después pierden la sensibilidad y dicen, no siento el sabor, ¿no ves? Es porque están dañando las papilas gustativas, como las vimos que tenemos 4, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de mantenerla siempre limpia para evitar cualquier enfermedad o patología. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jocelyn Vázquez Mercado y les voy a hablar sobre el esmalte. El esmalte es la estructura más dura del organismo y la estructura más dura del diente. Es un tejido mineralizado celular y este se encuentra localizado en lo que es la corona del diente, es decir, recubre toda la corona del diente. Lo que es su composición del esmalte. El esmalte está compuesto por las primas del esmalte y principalmente por los cristales de hidroxiapatita cálcica carbonatada. Están compuestos en un 96 a 98% de este. El esmalte tiene 4 etapas muy importantes. Tenemos el epitelio externo del esmalte, que este es una capa celular que forma la superficie convexa. Luego está el epitelio interno del esmalte, que es una capa celular que forma la superficie cóncava. Luego tenemos el extracto intermedio, que este es una capa celular que aparece dentro del epitelio del esmalte. Y por último, el retículo estrellado, que este, como se ve en la imagen, se va a encontrar en el medio e internamente del esmalte. El esmalte tiene proteínas que son muy importantes. Tenemos las proteínas amelogeninas, que estas son las que establecen un espacio entre las prismas del esmalte. Tenemos las ameloblastinas, que estas controlan el alargamiento de los cristales de hidroxiapatita. La anemalina, que su función es retener el esmalte maduro.
Y por último, las tuftelinas, que no se sabe muy bien cuál es su función, pero juega un papel muy importante en lo que es la biomineralización del esmalte y la dentina, así como en el desarrollo del órgano dental. Tenemos el cemento. Lo que son sus generalidades, el cemento es aquel el que cubre la raíz del diente. Como podemos ver aquí en la imagen, esta es la raíz y este sería el cemento. El cemento tiene un color amarillento y es de consistencia más flexible y menos dura que la dentina. Luego está la raíz. La raíz es la parte del diente que está insertada en su fosita o alveolo de los huesos maxilares y la mandíbula. La función del cemento. La función del cemento es proteger y también sirve como superficie de fijación para anclar el ligamento periodontal del diente hacia el hueso alveolar. Entre sus características del cemento tenemos que el cemento es menos duro que la dentina. Esto se debe a que el contenido de mineral es mucho menor que el de la dentina. Tiene un grosor de pocas décimas de milímetros hacia el cuello. Este también no es sensible o sensitivo. De los tejidos duros del diente es el único que se encarga de encerrar células en su interior y tiene una dureza que es igual al hueso. En lo que es su estructura, el cemento es producido por el cementoblasto. Los cementoblastos son células cúbicas grandes y estos cementoblastos van a secretar una matriz extracelular llamada cementoide. ¿Ya? Los cementoblastos se encuentran dentro de la superficie externa del cemento junto con los ligamentos periodontales. Los ligamentos periodontales son aquellos que son un tejido conectivo especializado que se encargan de que el diente esté bien fijado hacia el cemento. Este ligamento periodontal está formado macroscópicamente por fibras extrínsecas o también fibras colágenas. Gracias. Mi nombre es Carolina Herrera Chávez y hoy les voy a hablar sobre la dentina. La dentina es un material calcificado que forma la mayor parte de la sustancia del diente. La dentina va a ser más profunda con respecto al esmalte y al cemento. Contiene menos hidroxiapatita que el esmalte, alrededor del 70%. La dentina va a ser secretada por los odontoblastos que van a formar una capa epitelial sobre la superficie dentinal interna. Esto quiere decir la superficie que está en contacto con la pulpa dental. La predentina va a ser la matriz orgánica recién sintetizada más cercana al cuerpo del odontoblasto. Esta tiene dos proteínas exclusivas que van a ser la DPP y la DSP. La DPP es la fosfoproteína de la dentina, una proteína fosforilada muy ácida que va a intervenir en la iniciación de la mineralización y en el control del tamaño y forma del mineral. La DSP es un proteoglucano que tiene mucho ácido aspartico, ácido glutámico, serina, glicina, condrotrin y también va a participar en el proceso de la mineralización. La dentina va a ser el primer componente mineralizado que va a aparecer en el diente. La dentina más externa se va a llamar o se va a conocer como dentina del manto. Esta va a estar formada por células subodontoblasticas. Los odontoblastos son células cilíndricas que contienen un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. La capa de odontoblasto va a retroceder a medida que la dentina se va a depositar, pero en estas últimas va a dejar invaginaciones odontoblásticas dentro de unos conductos estrechos llamados túbulos dentinales. A medida que uno va creciendo, estos túbulos y invaginaciones van a ir formando unas líneas que son las líneas de crecimiento o también conocidas como líneas incrementales de von Ebner o líneas de Owen. Los odontoblastos se van a diferenciar a partir de células en la periferia de la papila dental.
En la dentina recién formada, la pared del túbulo dentinal consiste simplemente en borde de la matriz mineralizada. Con el tiempo, la dentina se va a delimitar en el tubo dentinal, que va a sufrir una mineralización mayor. Esta vaina mineralizada se va a conocer como una dentina peritubular. El resto de la dentina simplemente se la conoce como dentina intertubular. Proseguiré hablando sobre la pulpa dental y cavidad pulpar central. La cavidad pulpar del diente es un compartimiento de tejido conjuntivo delimitado por la dentina, que viene a ser el espacio dentro del diente, y esta está ocupada por la pulpa dental. Esta está inervado por muchos nervios y tiene una vascularización muy extensa. Los vasos sanguíneos y nervios van a entrar en la cavidad pulpar por el extremo o vértice de la raíz de un sitio llamado foramen apical. Los vasos sanguíneos y nervios se van a extender hasta la corona del diente. En los dientes con más de una cúspide, o sea, los cuernos pulpares, contienen una gran cantidad de fibras nerviosas. Estas se van a entender dentro de las cúspides. Dado que la dentina continúa secretándose durante toda la vida, la cavidad pulpar va a ir disminuyendo su volumen según pasan los años. La pulpa dental, que histológicamente hablando la estamos viendo en la imagen, es un tejido conjuntivo laxo que va a contener una vascularización extensa e inervado por muchos nervios. Esta pulpa dental va a estar ocupando el espacio de la cavidad pulpar. Continuaré hablando sobre los tejidos de sostén del diente. Los tejidos de sostén del diente comprenden al hueso alveolar, de los procesos alveolares, del maxilar y de la mandíbula, al periodonto y a la encía. El hueso alveolar propiamente dicho y una capa de tejido de hueso compacto van a formar la pared del alveolo, que es el hueso al cual se fija el periodonto. El resto del proceso alveolar simplemente consiste en tejido óseo de sostén. Un dato interesante es que la enfermedad periodontal va a conducir siempre a la destrucción del hueso alveolar. Por otro lado tenemos al periodonto, que el periodonto, histológicamente hablando, tiene regiones de tejido conjuntivo denso y laxo, pero se lo conoce como un tejido conjuntivo fibroso, que este va a unir al hueso contiguo. Este periodonto es un ligamento que también se lo conoce como membrana periodóntica y va a tener la función de adhesión o fijación dental, sostén dental, remodelación ósea, que está durante el movimiento de un diente, propiocepción y erupción dental. Finalmente tenemos a la encía, que la encía va a ser una parte de la mucosa bucal que se va a adherir a los dientes y al hueso alveolar. La encía va a ser una parte especificada de la mucosa bucal que se va a adherir al cuello de los dientes. Esta encía se va a dividir en dos partes, que va a ser la mucosa gengival y el epitelio de fijación. La mucosa gengival es un sinónimo de la mucosa masticatoria ya cementada. Y la mucosa de fijación u epitelio de unión es la que se va a adherir firmemente al diente. Este epitelio va a secretar un material de tipo lámina basal que va a hacer que se adhiera con firmeza a la superficie del diente. Continuamente las células se van a adherir a este material a través de hemidesmosomas que conjunto con la lámina basal se van a denominar fijación epitelial. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, el día de hoy les voy a exponer sobre lo que serían las glándulas salivales. Entre las glándulas salivales tenemos glándulas salivales mayores y tenemos los que son glándulas salivales menores. Entre las glándulas salivales mayores, como podemos observar en la imagen, tenemos glándula parótida, glándula submandibular y tenemos lo que es glándula sublingual. La glándula parótida, como pueden ver, está ubicada en la sección anterior al oído externo o región de la mejilla. La glándula submandibular la encontramos en lo que sería la región
de la mandíbula abajo de lo que sería el pie de la boca o el piso de la boca. Ahora también tenemos la glándula sublingual, que está en lo que sería la cavidad bucal, mientras que la parótida y la submandibular no están ubicadas en la cavidad bucal. La sublingual, y tenemos que tener entendido que todas estas son pares. Luego tenemos la glándula parótida. Como podemos ver, la glándula parótida, dijimos, ¿no?, que se encuentra anterior a lo que sería el oído interno, y esta está compuesta, o una de sus características más importantes, es que está compuesta por lo que sería tejido adiposo. Así como ustedes pueden ver, esta tiene más lo que es una glándula serosa. Tiene sus conductos que lo conectan a lo que sería su sistema de excreción. Estos conductos viajan, así como ustedes pueden observar, viajan por toda la parte del oído interno de su salida, llegan hasta lo que sería la cavidad bucal y desembocan en el segundo molar de la parte superior de la boca. Ahora, tenemos la sublingual. Igual esta sublingual es una glándula par, la podemos observar aquí, está dijimos, en lo que sería el piso de la boca, y esta sublingual es una de las más pequeñas entre las glándulas salivales mayores. Esta llega a ser mixta, tiene tanto seroso, tanto acinoceroso como acino mucoso. Igualmente aquí podemos observar una imagen mejor o más detallada de la sublingual. Son estas dos son pares y desembocan aquí, donde dijimos en lo que sería el piso de la boca o de la cavidad bucal. Esta llega a ser mixta, mientras que las submandibulares están ubicadas en la región submandibular, en la cual esta llega a ser mucosa, así es mucosa. Tanto la sublingual se une a lo que sería, como es más pequeña, se une a lo que sería la mandibular para desembocar en sus fondos. Luego nos pasamos a lo que serían las glándulas salivales menores. Tenemos que entender que todas las glándulas, tanto salivales mayores como salivales menores, lo que hacen es secretar saliva. Y vamos a ver más adelante para qué nos ayuda la saliva. Entre las salivales menores tenemos lo que son las linguales, que se ubican, y como ustedes pueden ver, debajo de la lengua, esta parte. Luego tenemos las labiales, que la tenemos en la parte interna del labio inferior. Tenemos las palatinas, que se encuentran en lo que sería el paladar. Tenemos los molares, que están en los dos molares, tanto derecho como izquierdo, de la parte superior de los dientes. Y luego, por último, tenemos las bucales. Las bucales están en el lado de las mejillas, en la cavidad interna bucal. Ahora, estas tienen, sus conductos son más chiquititos, pero de todas formas igual secretan lo que sería saliva. Ahora, hablemos entonces de la saliva. La saliva tenemos que saber que comprende las secreciones combinadas de todas las glándulas salivales menores y mayores. ¿Qué quiere decir esto? La saliva es lo más importante en lo que sería para digerir o deglutir todos los alimentos. La saliva es algo vital tanto para los dientes. ¿Por qué para los dientes? Porque la saliva lo que hace es que mientras más cantidad de saliva, tanto que se secretan las glándulas mayores como las menores, ayudan al cuidado de la boca, de los dientes, ya que no hacen que se produzcan las caries. Tanto de las salivales mayores como de las menores, la cantidad es de 120 mililitros que tienen que soltar de saliva al día. Pero cuando no pasa esto, y se secreta menos, tanto problemas que tienen en las glándulas las personas, este paciente tiende a llegar y se ve que tienen problemas con lo que serían sus dientes, ya que no se están desarrollando mejor. Entonces llegan a tener caries generalizadas.
La saliva tiene muchas funciones, como les iba diciendo, como ayuda a humedecer la mucosa bucal, todo lo que sería la boca, porque sabemos que no podemos tener la boca seca porque nos hace mucho daño. Tanto como que les iba informando anteriormente, que es que provoca más caries en la boca como otros problemas, ya que este es humedecedor de alimentos secos. Es necesaria la saliva para lo que sería lo que dije anteriormente, la dilución de alimentos para que lleguen al sistema digestivo. Amortigua el contenido de la cavidad bucal. Luego ingiere hidratos de carbono y controla la flora bacteriana. Tenemos que saber que la saliva tiene iones de calcio y fosfato, lo cual es muy importante para nuestro cuerpo, para nuestros dientes y para muchas otras cosas. Ahora, ayuda a digerir estos hidratos de carbono que sabemos que no podemos meterlos a lo que es nuestro sistema digestivo y controla lo que es la flora bacteriana. Ahora, ¿por qué controla la flora bacteriana? Porque tenemos que saber que la saliva tiene lo que es inmunoglobulina A. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra saliva tiene anticuerpos, lo cual ayuda bastante en controlar la flora bacteriana, debido a que tiene pues estos anticuerpos y nos ayudan porque tiene también la proteína inmunoglobulina, la cual ayuda a todo esto de la flora bacteriana. Entonces hablemos de los conductos excretores de por donde sale de las glándulas tanto mayores como menores. Así como pueden observar, tenemos el conducto de Barton, tenemos el proscenio, y en estos conductillos, tanto los mayores que tienen conductos como los menores que tienen conductillos, desembocan lo que son las salivas. A esto le llamamos conductos excretores. En estos conductos excretores tenemos lo que es conducto intercalar, conducto estriado, debido a que contiene varias estrías, es de forma tubular, y tenemos el conducto excretor propiamente dicho, que este ya simplemente es el que excreta, ¿no? Aquí podemos ver que las células de este conducto estriado tienen muchos repliegues en su membrana plasmática basal. A este lado de acá podemos observar lo que es el conducto estriado, que como dice tiene sus células. Estas células están en forma cilíndrica y tienen muchos repliegues a diferencia. Como pueden observar, este sería el conducto intercalar, que su sistema es muy diferente a lo que pueden observar, que su conducto estriado simplemente es como una red de túbulos de forma tubular, en la cual en el medio tienen lo que es el conducto, y alrededor les rodean lo que son sus células cilíndricas, que llegan a ser estriadas. Ahora estas salen de lo que es la basal, membrana plasmática basal del tejido conjuntivo, sale lo que sería estas células del conducto estriado, como pueden observar. Y como pueden ver, tenemos aquí, estas serían las semilunas mucocerosas, tanto el acino mucoso como el acino seroso, que hablamos anteriormente, que lo contiene la glándula parótida, submandibular y submasiva. Aquí podemos observar las células que contienen, las células de los conductos estriados, son estas cilíndricas, tenemos las células serosas, tenemos las células mucosas y tenemos las células mixtas. Ahora aquí también podemos observar las células serosas, como estábamos viendo. Aquí, como les noté anteriormente, esta sería la serosa, el donde dice el ácido seroso, y más de cerca se vería de esta forma. Las células serosas son células secretoras de proteína. Entonces, como estamos viendo en esta imagen, estas son las células serosas secretoras de proteína. Y tenemos lo que son las células mucosas. Estas mucosas tienen forma alargada o formas tubulares o digitiformes que van hacia arriba. Entonces, tenemos lo que son las mucosas y tenemos estas que son las serosas. Y tenemos las que son mixtas, tanto son tubulares como serosas. Mayormente en las personas no encontramos mixtas 100% mixtas, como 50% y 50%, sino que o llega a tener más de mucosa o más de serosa, pero no puede haber una que sea mixta totalmente. Pero podemos observar acá que tenemos
esta forma mixta, tanto tubulares como pigmentos, mucosas como laceros. Y bueno, eso sería todo por mi exposición. Muchas gracias por su atención.